imaginan de eso? Lo conché. ¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene idea? En lo absoluto. Entonces esta charla tiene un propósito, definitivamente. Cuando me dijeron, ven a hablar al colegio alemán, por invitación de mi amiga Giselle y pues de los directivos, yo dije, el colegio alemán me parece que por los intercambios que hacen, un colegio muy abierto, que conoce mucho, y me sentí muy feliz de poder venir a hablar con ustedes hoy de un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y que creo que es muy importante para todos, en especial en estos momentos de tantos problemas en todo el mundo y de diversa índole. Entonces, lo que escuchaban al principio era el llamado a la oración de los musulmanes. ¿Qué quiere decir eso? La religión del Islam es la segunda religión más extendida y abarca prácticamente todo el mundo. Tenemos una mezquita unas cuantas cuadras de aquí del colegio, en la calle 50, en la carrera 50, perdón. Y tenemos comunidades islámicas en Colombia, inclusive en el Chocó, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín. Pero yo no vengo a hablarles sobre religión, yo personalmente no soy musulmana, pero es importante tener en nuestra mente presente que así como nosotros podemos ser cristianos, católicos, emocionarnos con una Ave María, también podemos emocionarnos o también podemos entender otras expresiones religiosas y culturales en el mundo que nos rodea. Nosotros no estamos exentos a conocer a lo largo de nuestras vidas a personas de otras religiones, de otras culturas, y es supremamente importante derribar todos esos muros, como les decía Marisol. ¿Se acuerdan de Marisol el 1 de septiembre hablándoles de paz? Es importante derribar los muros que nos han obligado a construir y sobre los que preferimos inclusive a veces vivir. Entonces, este video me encanta y me encantó para comenzar esta charla sobre diálogo intercultural e interreligioso, porque en estos pocos segundos podemos ver cómo dos religiones, dos tradiciones riquísimas, muy antiguas, pueden compartir un escenario, pueden dialogar, pueden entenderse y, más importante, complementarse. ¿No les pareció una versión supremamente linda de la Ave María? A mí me encanta, o sea, me parece que es mucho más linda de todas las que he escuchado. Yo estudié en un colegio católico, todas las que escuché en las millones de misas a las que fui durante toda mi vida del colegio. Me parece que, aunque yo no sea musulmana, como les dije al principio, me erizaba la piel escuchar esos cánticos. Y volviendo un poco al tema del llamado a la oración, no sé si sepan, pero los musulmanes rezan 5 veces al día, y generalmente en países de mayoría islámica, donde hay mezquitas, las mezquitas tienen unos altoparlantes, y antes de orar 5 veces al día, hunden como la grabación o inclusive lo hacen en vivo, es muy bonito, el llamado a la oración. Llaman a todos los fieles, les recuerdan, es hora de orar, vengan y oren en la mezquita. Entonces, este video muestra eso. Ellos, la cantante es libanesa, y eso me hace acordarme y compartir con ustedes la experiencia del Líbano. El Líbano es un país árabe, pero en él cohabitan más de 20 comunidades religiosas, diversas culturas, diversos grupos, con idiomas distintos, con religiones distintas, y habitan en paz. Entonces, eso es otro de los mensajes que el diálogo intercultural e interreligioso nos brinda. Sí es posible vivir todos juntos y todos en paz. Hay países que lo hacen y lo hacen de manera exitosa. Y nosotros hoy en día tenemos que ser herramientas para promover el diálogo intercultural e interreligioso. ¿Por qué les vengo yo a hablar de esto? ¿Quién soy yo? Yo creo que de pronto es un poquito interesante contarles la experiencia personal que yo tuve. Cuando yo era de la edad de ustedes, estaba en el colegio, yo estudié aquí en el Marymount, y yo me acordaba perfectamente mi inquietud por conocer qué había fuera de Barranquilla, por conocer afuera de Colombia, por saber qué era el mundo, por qué yo estaba en el mundo, porque yo era como era. Yo quería saber, yo le preguntaba a alguien, yo conocía a alguien y yo le preguntaba, lo primero que le preguntaba era, ¿de dónde eres? ¿Usted le ha preguntado eso a sus amigos que tienen al lado? De pronto no saben, pregúntenles, ¿de dónde eres? Yo me acuerdo perfectamente que yo tenía esas dudas, y eso me llevó a estudiar relaciones internacionales. Y no conforme con lo que yo aprendí en Bogotá, estudiando relaciones internacionales, viajé a Jordania. ¿Saben dónde queda Jordania? Algunos saben. De pronto, ¿saben dónde queda Irak? ¿Cierto? Escuchan más Irak en las noticias. Bueno, Jordania queda al lado. Es como cuando yo estaba en Jordania me decían, Colombia, ¿dónde es eso? Y yo les decía, ¿sabes dónde queda Brasil?
Sí, el fútbol, bueno, al lado de Brasil. Entonces Jordania queda al lado de Irak, o bueno, cerquita de Irak. Entonces yo fui a Jordania a estudiar árabe, es la lengua de mis antepasados, mi familia viene de Palestina, y desde pequeña yo siempre escuchaba a mi mamá y a mi abuela diciendo palabras diferentes a las que yo aprendía en el colegio, comiendo comida diferente, la arquitectura de mi casa era diferente, la forma de comportarnos también variaba un poquito a la de mis amigas. Entonces yo siempre tuve esa inquietud de conocerme a mí misma y yo creía que a través de mi propio conocimiento yo podía conocer al resto, porque yo estaba segura que había más gente como yo, que vivía en un país pero que venía de otro país. Entonces cuando yo le dije a mis amistades, me voy a ir a estudiar a Jordania, árabe, yo estudié 1 año y medio idioma árabe en Jordania, ¿qué crees que me dijeron todo el mundo? Entonces, el árabe sí es un idioma que sirve, porque es uno de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas y de otras 5 organizaciones internacionales. Pero más allá de eso, ¿qué creen que podía decirme a mí una persona de Barranquilla cuando yo le decía, me voy a ir a estudiar a un país árabe? Terrorismo, ¿cierto? Ten cuidado, no te da miedo, no hay grupos terroristas, no hay atentados, no hay secuestros. ¿Ah? Y tú, mujer, ¿cómo vas a hacer? Eso es terrible, no vas a poder ir a ninguna parte, no vas a poder hacer nada. Pues, ¿cierto? ¿Qué pensamos cuando hablamos de Jordania? Listo. Ahora, ¿qué pasa si una persona en Jordania le decía a su amiga, oye, me voy a ir a estudiar español a Colombia? Narcotráfico, drogas, Escobar. Entonces, sí damos cuenta cómo estamos cayendo en los estereotipos sin querer. Cómo estamos respondiendo a lo que hemos aprendido sin querer a veces y de una mala manera, una manera malintencionada por los medios de comunicación masiva, por Hollywood, no sé, de pronto por los libros que leemos, las novelas que vemos, las propagandas, los comerciales. Entonces estamos condicionados a siempre tener una mala imagen de cualquier país. Era increíble como yo decía, yo voy a Jordania y la gente me dice, wow, tú vienes de Colombia y no te da miedo, ahí hay droga, ahí hay narcotráfico, allá secuestran las guerrillas, las bombas en los centros comerciales. Y luego aquí en Colombia venía de vacaciones y me decían, oye, ¿cómo haces con el terrorismo? No te han hecho nada, ¿cómo haces para salir a la calle? Puedes salir, puedes caminar, puedes ponerte jeans, blusa, o tienes que andar con verde. Y ellos decían, no. Entonces me impresioné cómo ambos tenemos una percepción completamente errónea del otro y perjudicial, porque muchas veces decimos, no voy a ir a estudiar a Jordania por más de que me encanta el idioma árabe, porque allá hay terrorismo, hay hombres machistas, son sociedades machistas, patriarcales, entonces no voy a ir a Jordania o a ningún país árabe. Y lo mismo sería alguien de algún país árabe decir, yo no voy a ir a Colombia porque hay drogas, no voy a encontrar a los descendientes de Pablo Escobar en la calle, no van a hacer algo, no sé. ¿Cierto? Entonces sí nos damos cuenta cómo podemos llegar a tener percepciones completamente erróneas. Y yo, viniendo de Colombia, yo no era ni narcotraficante, ni tampoco era amiga de los descendientes de Pablo Escobar, ni tampoco ponía bombas en los centros comerciales. Y la gente decía, wow, increíble, eres de Colombia, podemos tocarte, ¿no? Eres como yo, eres igual, te gusta ver películas de la India igual que a mí, te gusta comer chocolate igual que a mí. Entonces era muy bonito encontrar esos puntos en común, al igual que este video de la música. Ellos encontraron la música como una forma de traer a dos religiones que parecen completamente opuestas y hacerlas convergir en un solo escenario. Y lo mismo pues pasaba cuando yo venía acá, la gente me decía en Jordania como que, bueno, entonces no te ha pasado nada, todo está bien en Jordania, estás contenta. Y yo le decía, súper contenta, o sea, a veces es necesario que nosotros mismos derribemos los mismos muros que hemos construido alrededor de nosotros, de nuestros sueños, del otro, porque en algún momento de nuestras vidas, todos aquí en este salón vamos a ser migrantes, todos vamos a ir de un lugar a otro. La ONU estima hoy en día hay más de 244 millones de personas que viven fuera de sus patrias. Y eso nosotros, no sé si ya ustedes de décimo están próximos a irse o no están aquí, Alemania, van a ser migrantes, los van a ver mal, van a pensar que ustedes son narcotraficantes. ¿A ustedes les gustaría eso? ¿A ellos no les gustaría eso? Así mismo como a ellos no les gustaría encontrarse con una persona que los rechace. Yo quiero hacer un ejercicio muy simple
Y es que todos miren sus manos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos los dedos de la mano son completamente diferentes, el uno del otro, pero todos están juntos, todos se necesitan el uno para el otro. Imagínense su mano sin alguno de los dedos. Sí la pueden usar, pero es supremamente difícil y no es tan enriquecedor como usar los 5 dedos, y ninguno es igual. Dense cuenta que ninguno es igualito, y aún así pueden convivir juntos en la mano, se pueden ayudar los unos a los otros, y así mismo es la humanidad. La humanidad es supremamente diversa, y de hecho la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad, dicho por la UNESCO, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día estar abiertos a dialogar, a conocer, a entenderse, a trabajar juntos como la mano? Porque es inevitable que no nos vayamos a encontrar gente de otras partes, con otros set de creencias, con otras costumbres, con otra cosmovisión de la vida, y no por eso esa persona está errada. El problema que ha pasado a lo largo de estas últimas décadas, la globalización también ha traído temor hacia el otro, porque entre más se conoce erróneamente al otro, más se le teme. Cuando tú empiezas a ver a una persona como diferente a ti, tú empiezas a pensar que la persona es peligrosa, ¿cierto? Que la persona es completamente diferente, no tiene nada en común contigo, y empiezas a pensar que no hay forma de acercarte o de convivir con esa persona. Empiezas a temer a la persona, pero es por puro desconocimiento. Lo mismo que me pasó en Jordania. Yo en Jordania no encontré terroristas en las calles, en el salón de clases, en la farmacia. Yo encontré gente igual a mí, gente que no tenía nada que ver con el terrorismo. Al igual que en Colombia, viene un jordano, no va a encontrar narcotraficantes en el supermercado. Eso no va a pasar. Entonces es importante siempre tener en cuenta, en algún momento de nuestras vidas, todos vamos a ser migrantes, vamos a estar en una sociedad diferente, y depende de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra forma de acercarnos al otro, de creer, de comportarnos, que logremos ser aceptados en esa sociedad. Nosotros, en nosotros mismos, tenemos la responsabilidad de promover el diálogo, de promover el conocimiento del otro, de abrirte y comportarte de tal forma que puedas crear espacios de diálogo, de interacción, y por eso felicito a los directivos del Colegio Alemán por estos momentos. Es muy importante a esta edad que ustedes mismos empiecen a hacer eso, así como yo, estando sentada en el auditorio de mi colegio, escuchando millones de charlas, yo supe lo que quería desde pequeña, supe que quería ser un agente de cambio en mi país y también en el mundo árabe, con respecto a las visiones que tenemos los unos de los otros. Yo quiero que vean esta foto y vean la señora que tiene un corazoncito. Bueno, ustedes verían esta foto, ¿qué se imaginarían? ¿Dónde están? Están en un país árabe, ¿cierto? Son árabes, no tienen nada que ver con nosotros, son completamente ajenos a nosotros. Su forma de vestir, su forma de mirar, su ambiente, ¿cierto? Creemos que es completamente diferente. Ahora miren esta foto. La señora del corazón es la misma de la primera foto. Y esta foto es en Colombia. Y la primera foto fue en Palestina. Ella es mi abuela. Y si ustedes se dan cuenta, es posible, al igual que en el video de música que vimos al principio, es posible uno transitar por el mundo a través de los océanos, a través de los desiertos, de los continentes, y sentirse que uno hace parte de una misma humanidad. No somos tan diferentes como creemos. No tenemos por qué ser enemigos, no tenemos por qué temer los unos a los otros. Es posible, estos pueden ser sus abuelos también, y son los míos. Y ellos estuvieron, unas décadas antes de venir a Colombia, estuvieron en Palestina. Entonces, yo creo que depende de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros puede ser agentes de cambio muy importantes para el mundo. No sé si han seguido las noticias con la crisis de los refugiados. Hay brotes de racismo, de xenofobia, de islamofobia, de arabofobia, por ejemplo. Inclusive también temen a los africanos. Todo el mundo que no se parezca a nosotros, por definición, es peligroso para nosotros. Y eso es algo que tenemos que empezar a atacar, ese sentimiento de otredad, ese temor hacia el otro, ese sentimiento de que el otro es inferior a mí, no tiene mi mismo valor, por lo tanto puedo marginalizarlo, segregarlo, hasta matarlo. O todas estas guerras que hemos visto en los últimos años por recursos, los humanos son los últimos menos importantes en esa guerra. Prima es acceder al recurso de la manera que sea. Y si nosotros le diéramos igual valor a esas personas que habitan ese territorio, que usan esos recursos de los cuales son dueños, entonces no tuviéramos tantas pérdidas humanas. Bueno,
Por ejemplo, esto es una foto mía en Jordania. Sí, efectivamente, la mayoría de mujeres a mi alrededor usaban velo. Yo no era obligación. Y es un estereotipo que tenemos también del mundo árabe, ¿cierto? Cuando nos hablan de lo árabe, del mundo árabe en general, imaginamos mujeres que no tienen derechos, mujeres que no tienen participación, imaginamos sociedades patriarcales, pero les recuerdo que esta sociedad latinoamericana también es muy patriarcal y pensamos que son completamente diferentes a nosotros, y resulta que a mi amiga y a mí nos gustan las dos pintar, entonces las dos fuimos a pintar, a poner nuestras huellas en una cartulina y no sé qué, y eso nos hacía conectarnos. Sí es posible encontrar puntos de encuentro con otras personas, es cuestión simplemente de abrirlo, así como ellos también esperemos que se abran a nosotros. Y es que yo no los culpo. No culpo a nuestras sociedades de tener tantos prejuicios y tantos estereotipos sobre el mundo árabe. Cuando alguien te dice, me voy a estudiar a Jordania, me voy a estudiar a Irak, a Egipto, ¿ustedes qué piensan? Pues piensan en pirámides, camellos, desiertos, bombas, ISIS, yo no sé, piensan en muchas cosas que no tienen mucho sentido. O también pueden pensar en el señor Roa, en estos hombres que enamoran a las mujeres, etcétera, que el hombre más lindo del mundo. O también pueden pensar en Aladino, que es un cuento completamente orientalista, que Arabia no existe, que los genios tampoco existen, que las alfombras voladoras mucho menos. Entonces, estas son las imágenes que tenemos, ¿cierto? O ustedes se imaginan un árabe de una forma diferente, claro. Se imaginan también al terrorista, por ejemplo. Entonces, nos imaginamos al señor Roa, a los hombres de las mil y una noches que enamoran a las mujeres y luego las matan. Nos imaginamos a Aladino y todas estas fábulas de la princesa que secuestra en un castillo y la alfombra voladora y ese mítico lugar que se llama Arabia, que tampoco existe, no hay ningún país que se llama Arabia, Arabia Saudita, que es diferente, o Bin Laden, pero no pensamos en que la primera universidad del mundo no fue la de Bolonia, antecedió 2 siglos antes. Esta universidad en Fez, en Marruecos, era una madrasa que fue creada por una mujer cuyos padres murieron, le dejaron una gran fortuna y ella se la dedicó completamente a formar a estudiantes. Ella se llamaba Fátima Al-Fihri y, por ejemplo, nosotros nunca o muy rara vez vemos esta imagen del mundo árabe, siempre vemos a las 3 primeras, o peor aún, vemos esta. Entonces, esas son las imágenes que nos repiten constantemente las ninjas, por ahí Checa les dijo ninjas, o las mujeres con trajes bastante sugestivos, danzando música oriental, o Aladino otra vez, o el señor Roa. Entonces, no tenemos una imagen real del mundo árabe y no nos permiten tenerla, porque es que siempre y desafortunadamente a lo largo de la historia siempre ha habido un pueblo ocupante, un pueblo ocupado, un pueblo opresor, un pueblo oprimido. Y así es como ha funcionado desafortunadamente la historia, el devenir de la humanidad. Y nosotros tenemos en nuestras manos que esto deje de seguir pasando. Nosotros podemos hablar de Tawakkol Karman, que hace poquito visitó Yemen, es una periodista, hace poquito visitó Colombia. Ella es una periodista del Yemen que se ganó el Premio Nobel de Paz por trabajar en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los periodistas especialmente. Entonces, en primer lugar, vemos que el velo no hace diferencia, que tener velo o no tener velo no te impide o no te impide sí, trabajar o ser alguien en la sociedad. Entonces eso es otro estereotipo que tenemos que derribar, que las mujeres en el mundo árabe no sirven, no pueden servir porque están oprimidas, pues no, o si no, no se hubiera ganado un premio Nobel de Paz, una mujer árabe y una mujer musulmana, por ejemplo. Otro concepto importante y que yo quiero que tengamos en cuenta es la importancia de llamar a las cosas por su nombre. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un mapa del mundo. Podríamos a grandes rasgos decir que la mitad del mundo podría ser como África más o menos, pero no. El centro del mundo, mucha gente dijo por mucho tiempo que era Jerusalén, etcétera, o después cada imperio, el imperio británico y otros imperios dijeron que ellos eran el centro del mundo, pero bueno. Ustedes nunca se han preguntado, ¿qué quiere decir el Medio Oriente? Aparte del restaurante ese de pollos que queda por ahí por... No es ese Medio Oriente, hablemos del Medio Oriente como región geográfica. ¿Saben dónde queda el Medio Oriente, cierto? ¿Saben qué países conforman el Medio Oriente? ¿Se han preguntado por qué se llama Medio Oriente? ¿Por qué medio? ¿Queda en el medio de qué?
la parte más hacia este lado, hacia el oeste, por decirlo así. Es el occidente de Asia, no es el centro de Asia. Si ustedes se pueden analizar por qué le llaman Medio Oriente, van a sentirse muy rabiosos con los libros de historia. Medio Oriente es el término que el Imperio Británico en 1850 alrededor le dio a esta región del mundo, porque para el Imperio Británico, Asia, el lejano estaba Oriente, que era la India, que era también posesión del Imperio Británico, y más allá de la India estaba Japón, entonces eso era la China, eso era el lejano Oriente. India era el Oriente y el Medio Oriente era el Medio Oriente. Los países árabes eran el Medio Oriente. Entonces, esta forma de llamar a esta región del mundo va en acorde con la mentalidad del conquistador, la mentalidad del colonizador. Para Gran Bretaña, ustedes lo ubican en el mapa, el lejano Oriente era China, lo más cerquita Oriente era India y el Medio Oriente eran los países árabes. Y ese nombre ha quedado. Ya nosotros no le decimos lejano Oriente a China y a Japón, le decimos Asia Pacífico. A India no le decimos Oriente. Es una mirada completamente orientalista. Pero al Medio Oriente le seguimos diciendo Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido quitar este vestigio colonial de nuestro léxico? ¿Por qué permitimos que el colonialismo siga invadiendo nuestro lenguaje, nuestro pensamiento? Nos creemos inferiores los unos que los otros, puede ser, muchas personas lo hacen. Muchas personas creen que pueden cerrar fronteras y impedir el flujo de gente, que de hecho es tan antiguo como la misma humanidad. Entonces, por eso, con este ejemplo del Medio Oriente, yo quería hacerles caer en cuenta de la importancia de llamar a las cosas por su nombre, porque esto condiciona lo que vamos a pensar de esas cosas, cómo vamos a actuar, cómo vamos a percibir al otro. Inmediatamente le damos una categoría inferior, le quitamos valor al otro. Y si el otro para nosotros no tiene el mismo valor, significa que no podemos entablar un diálogo productivo con esa persona, que podemos ocuparlo, colonizarlo, quitarle sus recursos naturales, matarlo, no hay problema, porque es inferior a mí. Aquí les traje el mapa del mundo árabe, el Medio Oriente y el norte de África. Claro, siempre, si se dan cuenta, siempre utilizamos los puntos cardenales norte, sur, este y oeste para referirnos a las locaciones geográficas. Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, norte de África, centro de Europa, el sureste de Europa, no sé qué, pero el Medio Oriente sigue siendo el Medio Oriente. ¿El medio de qué? Del Imperio Británico. Pero bueno, entonces, de ahí, este es el mundo árabe. Lo que se llama el Medio Oriente, norte de África, el MENA, Middle East and North Africa, el mundo árabe, como le quieran llamar. Se los presento, por ahí está Jordania, ahí cerquita de Irak, como hacia este lado. Este es el mundo árabe, y yo creo que es perjudicial para nosotros seguir llamándole Medio Oriente, seguir pensando en qué es, qué no es, seguir teniendo tantas dudas, tener tantos temores hacia esta región del mundo, cuando muchas de las cosas que nosotros usamos todos los días, perdón, esto es una foto del Imperio Británico para 1920 y se dan cuenta como la India era lo más oriente, el lejano oriente era algo que ellos no, pues, Japón, China, que no habían podido llegar, y el Medio Oriente era lo que les quedaba en el camino antes de llegar a la India, o sea, el medio camino hacia el oriente, de ahí viene el nombre. Entonces, lo que les digo es, le tenemos mucho miedo a esta región del mundo, y a veces, no solamente nosotros, nuestros políticos, desafortunadamente, bueno, afortunadamente en Colombia no se nota tanto, no es tan urgente conocer esta región como otros países como en Europa, Alemania, que ustedes van a ir pronto, o al que ya fueron, que tiene tanta cercanía con el mundo árabe y el mundo musulmán, que recibe constantemente migrantes de esta región, ¿verdad? Nosotros aquí a Colombia han llegado un par de iraquíes, de sirios, huyendo del conflicto, no son muchos, y afortunadamente los hemos sabido recibir, porque Colombia, al fin de cuentas, es un país pluriétnico, plurirreligioso, que fue, y en especial Barranquilla, fue construido gracias a las migraciones. Los españoles, los africanos, no nos podemos olvidar de los africanos, que vinieron esclavizados, no vinieron esclavos, ellos no eran esclavos en África, no es que llegaron esclavos, vinieron esclavizados de África. También eso es importante saber la claridad de los términos. Entonces, les quiero dejar un mensaje de que vayan y conozcan
ábranse, abran su mente, derriben esos muros mentales que nos hemos construido gracias al señor Roa, a Ladino, a las fotos de las mujeres ninja, a las fotos de las mujeres bailarinas, a las fotos de los terroristas, de estos grupos armados completamente abominables. Entonces, atrévanse a conocer otra cosa, atrévanse a ir más allá, a preguntarse qué parte de mi esencia, qué parte de mi día a día no es mío del todo, qué tanta influencia tengo yo del otro. Y es que precisamente los árabes nos han legado muchísimas cosas a nuestra civilización occidental, en temas de astrología, medicina, literatura, música. Muchos de los instrumentos que usamos hoy en día provienen de las primeras versiones de instrumentos árabes, como el oboe, el violín, la flauta, los tambores. Son versiones inspiradas en esas primeras versiones de instrumentos usados. La medicina, mientras Europa estaba en la Edad Media, el mundo árabe y musulmán, en especial España, la España islámica, florecía con conocimiento. Fueron los traductores árabes los encargados de preservar los trabajos de los filósofos griegos, romanos, bizantinos, y luego esas traducciones fueron las que nos llegaron a nosotros. En términos de astrología, el calendario, en matemática, a pesar que no nos gusta, a mí personalmente no me gusta la matemática, los árabes fueron responsables de la introducción del concepto de